Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. En el 2020, la ONU aprobó uno de los mayores cambios en las políticas sobre drogas al reconocer las propiedades medicinales de la cannabis y eliminarla de la clasificación de estupefacientes más peligrosos. En la actualidad, en América Latina, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México han regulado este uso y próximamente Costa Rica podría sumarse a esta lista. A Rodrigo, los oncólogos le dieron en 2018 una esperanza de vida de 6 meses, luego de que el cáncer en su cabeza hiciera metástasis. Pero 2 años después, este hombre costarricense asegura que sigue vivo gracias al cannabis medicinal que consume todos los días. Yo tengo más de un año, creo que 1 año y 3 meses de no hacerme una sola prueba, un solo examen, y decidí vivir. Vivo cada día feliz, tengo calidad de vida y disfruto mi vida, tengo amigos. Una vida normal, totalmente normal, y se lo debo todo, sin duda alguna, a Dios y al cannabis. Rodrigo consigue el extracto del cannabis gracias a un doctor que trae la materia prima del exterior y elabora el medicamento, pero no puede ir a una farmacia para adquirirlo porque en Costa Rica no es legal. Esta situación podría cambiar con un proyecto de ley impulsado por la diputada Zoila Rosa Bolio, que busca desarrollar la industria del cáñamo y cannabis medicinal. El proyecto nace como una iniciativa para poder darle trabajo y poder generar un cultivo diferente a muchísimas cooperativas agrícolas. De la marihuana se obtienen los componentes psicoactivos cannabidiol y tetrahidrocannabinol, ambos con reconocidas capacidades analgésicas, antiinflamatorias, anticonvulsivas y neuroprotectoras. El cáñamo, de la misma familia pero con bajo contenido de cannabidiol, se usa en la producción de tejidos, plástico, cosméticos, biocombustibles y otros productos. El proyecto contempla que los cultivos se hagan en invernaderos cerrados, con medidas de seguridad, trazabilidad de las plantas y control del aceite. Con el cultivo de cáñamo lo que pretendemos es promover una nueva alternativa para los productores de la región que genere ingresos a los productores y beneficios al país en general. La iniciativa busca que el extracto de la marihuana sea distribuido solo con control médico y farmacéutico. Con la prohibición actual, los pacientes que requieren de CBD o THC deben buscarlo en la calle, donde se venden extractos de marihuana de calidad dudosa, o extraerla del exterior a un costo superior. Y referente a este tema, México ha avanzado en la legislación para el consumo recreativo, aumentando el gramaje portable de 5 a 25 gramos y despenalizando su cultivo. A pesar de ello, hay inconformes con la forma en que se pretende pasar la nueva ley. Pepe lleva más de 1 año viviendo en el llamado Plantón 420, un cultivo de cannabis en la puerta del Senado mexicano. La Cámara está a punto de ratificar la ley de regulación del cultivo y consumo, pero los activistas como él consideran que persiste la prohibición, aunque más suave. Entonces, si la Corte te está diciendo que garantices un derecho al libre desarrollo de la personalidad y el consumo, lo que es la posesión y lo que es el cultivo no es libre. La nueva ley permitirá portar 25 gramos de cannabis en lugar de los 5 actuales y otorgará licencias para su comercialización. Montserrat se dedica a la producción de cosméticos a partir del cáñamo y cree que tan solo es un pequeño paso. Puedes traer 5, 10 o 28 gramos, pero si no hay un cambio de pensamiento y realmente no hay algo que sea desde raíz, va a seguir siendo absolutamente lo mismo y vamos a seguir criminalizando al consumidor.
Varios colectivos feministas habían insistido además en priorizar la entrega de licencias para mujeres, las más afectadas por la guerra contra las drogas y el encarcelamiento por narcomenudeo. Una de las coordinadoras de Reverdecer considera que se sigue sin proteger a las consumidoras y pequeñas vendedoras, que sufren una doble carga. Donde el placer está mucho más estigmatizado y juzgado hacia las mujeres, resulta en violencias mucho más graves hacia nosotras, ¿no? Además de que tampoco contempla desmontar la estrategia de guerra contra el narcotráfico como tal, la cual ha resultado, por un lado, en el aumento de la violencia letal hacia las mujeres. Ese es uno de los motivos que llevó al diputado Manuel Díaz a posicionarse en contra. Va a dejar de ser un negocio del crimen organizado para pasar a ser un negocio tal vez de grandes transnacionales y todo, y seguramente una vez abierta la puerta, pues vamos a estar viendo un bombardeo para que la gente consuma. Algunas empresas de la industria canábica ya han manifestado su interés para acceder a México, la plaza más grande de un multimillonario mercado. Por eso, colectivos mexicanos piden que la ley también proteja a los productores y pequeñas comunidades que pudiesen beneficiarse. Algunos expertos consideran que las aportaciones más destacadas de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid fueron ampliar las posibilidades formales y estructurales de la arquitectura y redefinir el concepto de fluidez espacial al tiempo de convertir sus dibujos radicales en edificios. Por esta razón, la Universidad Politécnica de Valencia le rinde el siguiente y merecido homenaje. Zaha Hadid pasará a la historia por su visión revolucionaria de la arquitectura, su uso magistral de la línea curva y por su lucha por abrirse paso en el panorama arquitectónico internacional tradicionalmente ocupado por hombres. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia le rinden tributo en su proyecto Dones de Ciencia. Lo hacen en el Colegio Salvador Tuset de la ciudad con un espectacular mural, obra de Naira López Martos. Lo que he intentado es hacer una mezcla entre la arquitectura de Zaha y la pintura mural. Como ella hacía edificios enormes, he querido hacer su retrato en estas dimensiones para que nos recuerde entre ese del tamaño y las líneas orgánicas que Zaha utilizaba en sus construcciones. La pintora valenciana invita a descubrir las similitudes en sus trazos con los de uno de los edificios más emblemáticos de Hadid, el Centro Heydar Aliyev en Bakú. También el color está lleno de sentido en este inmenso mural que causa ya la admiración del alumnado y del vecindario. Es un proyecto que me parece fantástico para que se reconozca más la figura femenina en el mundo de la ciencia, del arte, de la arquitectura y sobre todo que en el colegio ahora hoy ya saben todos quién es Zaha Hadid. Si no la conocían, ya la han conocido. El colegio ha preparado, en el marco del 11F, diferentes actividades con el mural como protagonista. Nos viene perfecto para trabajarlo a lo largo de esta semana y que no solo conozcan a ellas, sino también a otras mujeres que han sido importantes. Que vean que se puede llegar a un mundo más igualitario y que tienen la posibilidad de llegar a ser igual de importantes que esta mujer si se lo proponen y si se motivan. Con este son ya 16 los murales a los que ha dado vida el proyecto Dones de Ciencia, una iniciativa que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Existen diversos factores que pueden alterar la fluidez del habla. Los especialistas hablan de anomalías en el control que pueden incluir la coordinación temporal, sensorial y motora. Se sabe además que el tartamudeo tiende a ser hereditario y sobre este tema en particular existen varias líneas de investigación. Parece que si sufres tartamudez te va a acompañar toda la vida. Y son muchas las personas que la sufren, 70 millones de personas repartidas por todo el mundo. Incluso el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Al principio se creía que había algún tipo de problema motor en el habla y que eso daba lugar a la tartamudez, pero recientemente se ha descubierto que el problema está
en el cerebro. Se han comparado cerebros de personas tartamudas con personas que no tienen esa dolencia y se han visto ligeras diferencias que podrían estar codificadas en algunos genes. Es por ello que se han empezado a realizar tratamientos basados en la dopamina, un neurotransmisor. Así que se están probando fármacos en ensayos clínicos que parece que revierten la tartamudez. Así que hay salida. La meseta ubicada en la frontera entre Israel, Siria, Jordania y Líbano, conocida como Altos de Golán, es un punto estratégico por la visibilidad que su altura permite sobre las fronteras de estos 4 países y por sus abundantes recursos hídricos en una región árida. Y ahora podría convertirse también en un importante yacimiento arqueológico. La Autoridad de Antigüedades de Israel confirma el hallazgo de una construcción fortificada de entre los siglos XI y X a.C., la época del rey David, en los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel a Siria desde 1967. En la excavación se descubrió una piedra tallada con 2 figuras con cuernos y brazos extendidos en una edificación que, según los arqueólogos, probablemente fuese un fuerte a cargo de los gesuritas, que gobernaban en el Golán sur y central y mantuvieron relaciones diplomáticas con el rey David y la dinastía davídica. Los restos fueron hallados en el asentamiento de Ispín, donde jóvenes y voluntarios realizaban una exploración previa a la construcción de un nuevo barrio. A los expertos les sorprendió encontrar en la excavación un hallazgo raro y emocionante, una gran piedra de basalto con un grabado esquemático. En el pasado se han hallado restos de ciudades del reino de Gesur, en la orilla del mar de Galilea, pero apenas se conocen restos en el Golán. Por ello, los directores del estudio consideran este complejo fortificado único y explican que abre vías nuevas de investigación sobre el asentamiento en esta región en la Edad del Hierro. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestra página noticiasnsc.com y descargue nuestra aplicación. Reconocer la diversidad implica saber distinguirla y nombrarla incluso en asuntos aparentemente tan básicos como identificar la diferencia entre sexo y género. El primero se refiere a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres, mientras que el segundo habla de las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, valor y significado que se les asigna. Pensando en difundir este tipo de información, nació la LGBTpedia, una enciclopedia ilustrada de la diversidad. 2 emprendedores tapatíos, Diego García y Salvador González, crean LGBTpedia, proyecto ilustrado que busca orientar y resolver dudas de los integrantes de la comunidad de diversidad sexual. Todo surge porque nos dimos cuenta que no existe como un lugar o un libro donde puedas ir a acudir a buscar los conceptos o la definición de los conceptos básicos de la comunidad, como género, sexo, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad. Entonces, básicamente lo hicimos para tener un texto o un lugar donde la gente pueda acudir a resolver sus dudas o a buscar información sobre la comunidad. La idea que siempre tuvimos desde el principio era hacer algo que fuera incluyente y que para todo el mundo fuera muy accesible. Muchas de las cosas que encontramos cuando estuvimos investigando fue que existen muchos textos académicos demasiado complicados para que la gente pueda entender como los conceptos básicos. Entonces dijimos, no queremos caer en eso, preferimos algo más accesible y más asequible para la gente. Por eso decidimos hacer una enciclopedia ilustrada para que de esta manera pudiera llamar la atención de la gente y que de buenas a primeras, si viera el libro, dijera, me llama la atención porque está muy, muy colorido
y después dijera, como y después de eso empezar a como ojearlo y ver los conceptos acompañados de una ilustración. O sea, nuestra idea siempre fue hacerlo como muy accesible, y la ilustración fue como el paso o como los pasos a seguir para lograr este tipo de acercamiento que queríamos hacer. Este proyecto fue asesorado por la doctora María Marta Coliñón, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. No es un texto hecho para que la sociedad entienda la diversidad, sino para ofrecerle a estos integrantes de la diversidad elementos que les permitan vivir de manera más libre, que entiendan los derechos que tienen, que digamos que se empoderen, adscribirse a estos movimientos, digamos, de reconocimiento de que la población de la diversidad requiere herramientas, ¿no? Y requiere discursos más amables. Pero me parece que es un producto interesante que hay que divulgar, que hay que difundir y que hay que promover en nuestra sociedad. Reportó Carolina Jiménez desde Guadalajara, México, para el NSC. Se les conoce como zonas de sacrificio en Chile a aquellas regiones designadas para tener una alta concentración de industrias contaminantes cercanas a poblaciones y cuyo objetivo precisamente es sacrificar salud ambiental a favor del desarrollo económico. Una de estas zonas es conocida como el Chernóbil de América Latina. Los niños de la bahía Quintero Puchuncaví, en pleno litoral central chileno, usan mascarillas desde mucho antes de la llegada del coronavirus. Varios episodios de intoxicación provocados por el parque industrial instalado en la zona los ha obligado a vivir una cuarentena anticipada y permanente, sin juegos al aire libre y con una salud deteriorada. Con más de 15 empresas apostadas a lo largo de la bahía, el lugar ha sido calificado en ocasiones como el Chernobyl chileno por organizaciones medioambientales y es una de las 5 zonas de sacrificio reconocidas oficialmente en el país, espacios copados de actividad fabril con graves consecuencias para la salud de sus habitantes y el medio ambiente. Ya desde antes de la pandemia, pasada las 6 de la tarde, Puchuncaví se transforma en un pueblo fantasma con las plazas vacías, las playas solitarias y el ruido de los tubos flexibles de la industria petrolera sintiéndose junto al rumor del mar. La Defensoría de la Niñez de Chile denunció hace unos años que esta situación genera un fuerte impacto psicológico en los menores, además de daño físico por estar expuestos a emisiones tóxicas. Esta problemática ha llegado este mes a las pantallas de Chile a través de una miniserie protagonizada por niños y adolescentes de la zona que, representados por títeres, narran cómo la contaminación y las industrias han impactado en sus vidas. La construcción del parque industrial de Quintero y Puchuncaví comenzó hace 6 décadas, en un contexto de fomento productivo impulsado por el Estado chileno y a la fecha incluye empresas termoeléctricas, fundiciones de cobre, cementeras, puertos graneleros, petroleros y depósitos de concentrado minero. Lo que hasta mediados del siglo XX fue un visitado balneario, abundante caleta de pesca y un vergel fecundo con producción de arvejas, porotos y lentejas, se transformó con los años en un polo de contaminación que mató la riqueza del suelo y el mar. De los casi 450 millones de habitantes que cuenta la Unión Europea en la actualidad, al menos 20 millones son migrantes y hasta 30 millones son personas nacidas fuera de esta región. Detrás de estas cifras hay miles de historias anónimas de personas que buscan reunirse con sus familiares o forjar un mejor futuro económico. Las imágenes que están viendo pertenecen a un impactante documental rodado por 2 directoras holandesas en las carreteras de Europa. Sobre todo en las fronteras. Durante meses siguieron a jóvenes migrantes que, empujados por la guerra o por la pobreza, intentan llegar a Europa por cualquier medio, a menudo arriesgando sus vidas. La película acaba de ganar el premio al mejor documental en el recién concluido Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos de Ginebra. Empezamos a trabajar en la película conociendo a muchos jóvenes en medio del viaje. Escuchábamos mucho el término "el juego". Vamos a jugar, mi próximo juego está listo pronto.
Nos preguntamos de qué estaban hablando y descubrimos que utilizan este término para describir ese paso ilegal de fronteras. De alguna manera es un juego, puedes ganar o puedes perder. Creo que esto también les ayuda, pero es un juego muy peligroso, por supuesto. Siria, Darfur, Afganistán. Estos niños y adolescentes han dejado a sus familias y sus países para buscar un futuro mejor, pero la política migratoria europea no les permite cruzar las fronteras legalmente. Los directores nos adentran en su intimidad, a veces con imágenes tomadas por los propios jóvenes con sus teléfonos móviles. Pero en las fronteras ese juego se detiene a menudo por la policía y los jóvenes acaban en campamentos donde muchas veces esperan indefinidamente. We got really hopeless sometimes to see the situation, the bad situation they were in. A veces nos desesperábamos al ver la mala situación en la que se encuentran. We really shared also their Pero nos enamoramos de ellos. También compartimos su juventud. Es tan universal, tienen tanto talento, esperan un futuro mejor para sí mismos y son en cierto modo ingenuos, por supuesto, porque tienen todas estas expectativas de Europa que probablemente no se cumplan. El documental se estrenará en Europa en primavera si los cines pueden reabrirse. Tras el asesinato de Calígula en el año 41 de nuestra era, el Senado de Roma ordenó destruir todas sus obras. Entre ellas se contaban 2 barcos de más de 70 metros de longitud que formaban parte del inventario de su villa imperial a orillas del lago Nemi. Hoy, algunos vestigios de estas embarcaciones que tecnológicamente eran lo más avanzado de la época siguen saliendo a la luz. Perdido durante los años 70 en Italia, uno de los mosaicos que embellecía los grandes barcos del emperador Calígula en el lago sagrado de Nemi, cerca de Roma, fue hallado décadas después en Nueva York, usado como mesa de té y ahora ha sido recuperado gracias a una serie de casualidades. El mosaico perdido de Calígula data del siglo I después de Cristo, época en que vivió el polémico emperador, y forma parte de la decoración de 2 grandes barcos que mandó construir en el lago Nemi, un cráter volcánico próximo a Roma y que en la época del imperio albergaba un santuario de la diosa Diana. El vestigio finalmente ha sido presentato este jueves en el Museo de las Naves de Nemi. Erano veramente una meraviglia dell'antichità, delle vere e proprie ville galleggianti e questi oggetti proprio danno testimonianza di questo straordinario episodio. La historia de este buscado vestigio se ubica en la ciudad de Nueva York. La anticuaria de origen italiano, Helen Fiorati, hojeaba un libro escrito por el arquitecto romano Darío del Búfalo de 2013, cuando reconoció un objeto muy familiar. El precioso mosaico que ella usaba como mesa para tomar el té se parecía mucho al resto arqueológico que se mostraba en aquellas páginas. Según el relato, el mosaico había sido comprado en la década de los 70 por Fiorati y logró llevárselo consigo a Nueva York a escondidas en la maleta de un amigo diplomático. El mosaico se convirtió con el tiempo en un bien tan preciado para Fiorati que rechazó el $1.000.000 que el Museo Metropolitano de Nueva York le ofreció por él en los años 80. Hasta que un día en 2013, en la presentación en la Gran Manzana de un libro de De Búfalo sobre el pórfido, la anticuaria reconoció su preciada mesa. Italia resolvía entonces el misterio del mosaico perdido de Calígula y recuperaba una pieza de valor incalculable de su patrimonio histórico. Gran parte del estigma que pesa sobre los videojuegos es la promoción de la violencia que hacen en dinámicas donde aparecen armas y estrategias bélicas. Pero la tecnología que soporta estos programas permite encauzarlos a todo tipo de temas. Uno muy original sucede en Los Migrantes, un video que permite convertirse en nave y realizar una migración por el continente americano. Los Migrantes es un videojuego en primera persona que muestra la migración de los pájaros chipres alidorados de Canadá a Colombia en el año 2014. Los Migrantes es un viaje a través de la migración de unas aves en un momento muy particular de la historia. Estamos hablando del año 2014 y una época en la que había una aparición masiva de tormentas en las costas de la Florida. Dio lugar a que las aves que migraban desde el norte de Canadá a esas costas no pudieran llegar ahí, lo que las llevó a emprender un viaje por todo Centroamérica hasta llegar a Colombia, y las encontraron en Colombia pues muy mermada la cantidad de aves prácticamente 2 meses después.
Los Migrantes es mucho más que un videojuego. Es una experiencia sensorial y performativa audiovisual donde se recrea lo que escuchan los pájaros en tiempo real mientras la pantalla muestra el punto de vista del ave. En este proyecto hicimos una cosa que nos pareció interesante y fue intentar ver o aproximarnos hasta donde pudiésemos a los colores y los rangos perceptibles de las aves para poder entender el entorno. Este proyecto hará parte del Festival Culture Escapes en Suiza, que este año ha escogido como su temática el Amazonas. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.